Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. El estereotipo de villanos son personajes malvados, horribles, desquiciados, que desean literalmente el mal a todos. Y a pesar de que muchos antagonistas de los cómics no son así, ya se está comenzando a ver personajes que son mucho más complejos que esto. Y no solo eso, también en su gama de personalidades del MCU nos han presentado a villanos que resultan ser tan encantadores y carismáticos que compiten fuertemente por nuestra atención casi al nivel de los superhéroes. Y esta descripción es sin duda la del dios del engaño Loki, que con su fama en las películas aún sigue siendo un personaje bastante incomprendido. Por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende acerca de Loki. Loki, este dios de las travesuras que ha sido interpretado por Tom Hiddleston, es realmente famoso. Sin embargo, antes de su aparición en el universo cinematográfico de Marvel, muy pocos sabían algo de él. Quizás solo un pequeño grupo de fans de los cómics o amantes de la mitología nórdica. Hoy en día lo conocemos mejor como el traicionero, pero aún así muy agradable, hermano de Thor, quien casi conquistó la ciudad de Nueva York y Asgard, todo como parte de su faceta de villano, pero a lo largo de la evolución del universo cinematográfico de Marvel nos presentó toda una transformación de este personaje. El hijo adoptivo de Odín y hermano celoso de Thor, Loki a menudo interpreta el papel de un villano que planea sin cesar derrocar su mundo natal y hacer que su hermano parezca un tonto. Puede que se haya abierto camino en la corriente principal durante Thor del 2011, pero en realidad ha estado haciendo travesuras en el universo de Marvel desde Journey to the Mystery número 85 de 1962. Con tan larga trayectoria dentro de los cómics y ahora en el universo cinematográfico de Marvel, y con tantas variantes de su personaje, no ha dejado de demostrar lo inteligente y astuto que puede llegar a ser, y es que aún existen muchas cosas de este personaje que muchos todavía no logran comprender del todo. Y en el lugar número 7 tenemos como su padre es en realidad su madre. Quizá es un buen momento para contarles que los cambios de género en la historia de Loki no es novedad. De hecho suceden más de lo que hubiéramos esperado. Todo esto parece que es algo hereditario y no nos referimos a Odín, más bien es el lado de su padre biológico, o deberíamos decir su madre. Es difícil de decir, pero una cosa es segura, no es de extrañar por qué Loki está tan loco y es inestable. Aunque es el hijo adoptivo de Odín, Loki Laufeyson de Marvel no es en realidad un asgardiano, su padre biológico es Laufey, pero la cosa no es tan simple, ya que según la mitología nórdica, que es de donde se han inspirado estos personajes, ya que Laufey es en realidad una mujer y por lo tanto la madre de Loki, todo esto nos confunde más y complica mucho más toda la historia. También se ha cambiado el género de su madre dentro de los cómics. Su madre, Farbauti, en las historias nórdicas no es ella sino un él, y se llama Farbaut, también bastante contrario a lo que Marvel quiere que nosotros creamos de Loki, y se entiende que le hicieran cambios al material original de las historias mitológicas, que son algo complicadas, debemos de admitir, pero para los que ya sabían un poco de ellas, seguramente al adentrarse en los cómics se hicieron muchísimas más cuestiones de las cuales no obtuvieron respuestas. Para el número 6 está cómo ya se ha vuelto una pieza de colección. Puede que muchos comenzaran a interesarse por este personaje por su fama dentro de las películas del universo cinematográfico de Marvel, pero a los fans de los cómics es otra historia, porque sus cómics ya tienen cierta popularidad e incluso ya son artículos de colección. La primera aparición de Loki con su apariencia ya de Loki que los fans conocemos desde hace mucho fue en la serie de Journey to the Mystery número 85 de 1962. Habiendo sido creado por Stan Lee y Larry Lieber, fue atraído por Jack Kirby y fue presentado como el enemigo jurado de su hermano adoptivo Thor, desafiando al dios del trueno a enfrentarse a él para ver quién era el más poderoso. Anteriormente había sido encarcelado por Odín y solo sería liberado cuando alguien derramara una lágrima por él. Habiendo fabricado una situación en la que Heimdall lo hizo, Loki quedó suelto. El cómic también fue la primera aparición del propio Asgard y, como resultado, es un cómic muy valioso. Una copia en perfecto estado se vendió recientemente por $30,000, e incluso una copia en muy malas condiciones también tiene cierto valor en el mercado. Y en el lugar número 5 está cómo ha sido una mujer. Recuerden que hablábamos de los cambios de género, y pues sí, así como se escucha, el dios de las travesuras ha sido diosa de las travesuras. No se trata de otra persona tomando un título como le ha sucedido a otros personajes, tal como a su hermano Thor, que Jane Foster tomó su manto. En el caso de Loki es exactamente el mismo personaje, pero en mujer.
En la serie de cómics del 2014, Loki Agent of Asgard, Loki alternó entre ser hombre y mujer con bastante fluidez, pero en una ocasión en particular antes de eso se convirtió en mujer durante mucho tiempo. Los seres en Asgard generalmente vuelven a la vida en formas reencarnadas y, en este caso en particular, Loki falleció en uno de los eventos de Ragnarok que regularmente matan a los personajes asgardianos, y a pesar de reencarnarse como un hombre, en realidad escondió su esencia dentro del cuerpo renacido del amante de Thor, Lady Sif, para manipular una serie de eventos que lo verían ganar el trono desde Asgard. Estas son solo algunas de las historias en las que hemos visto cambiar de género a este personaje, pero han ocurrido muchas otras. Parece que el dios de las travesuras no tiene nada de problemas con este cambio. En el número 4 de cosas que nadie entiende de Loki es que también ha sido un niño. Al igual como su versión femenina, es el mismo Loki que conocemos quien ha hecho el cambio. No es su hijo, no es su sobrino, no es un huérfano adoptado y no es el hijo de Kratos. Se trata de él mismo. En Thor número 617 del 2011, Loki apareció por primera vez en su forma reencarnada, la de un niño. Después de haber sido brutalmente asesinado por el alter ego de Sentry, The Void en la historia de The Siege en el 2010 y haber engañado a la muerte permanente e indefinidamente a través de sus planes, algo que por cierto aseguró que su nombre fuera eliminado del libro de Hell, ocurrió esta historia para que de esta manera ya no pudiera morir. Thor lo fue a buscar y lo terminó por encontrar en París, Francia, donde se le conocía con el nombre de la palabra francesa para cerradura, y además se paseaba siendo un estafador y callejero. Pero esta versión de Loki cobraría importancia y quién sabe, quizá le pase lo mismo dentro del universo cinematográfico de Marvel, porque se convirtió en miembro de los Young Avengers antes de protagonizar el arco de El Agente de Asgard. A veces es difícil seguirle el rastro a este dios. Y para el número 3 tenemos que es bisexual. Hasta este momento describimos en otro punto cómo no tiene problemas con cambiar su género, pero a diferencia de otros personajes, esta característica no es solo parte de sus poderes, ni tampoco es algo sobreentendido de lo cual la editorial se niega a describirlo tal cual es. Loki es bisexual, y no es una teoría del fandom. En la historia de Loki, agente de Asgard, que ya habíamos mencionado en otros puntos, es donde Loki alternaba entre ser hombre y mujer. Se confirmó que el personaje era bisexual aquí. El escritor dijo, Loki es bisexual y voy a tocar este tema. También cambiará de género ocasionalmente. El aspecto de cambio de género del personaje de Loki fue algo que se demostró que podía hacer a voluntad y esencialmente le permitió explorar su bisexualidad a su antojo. Si se sentía atraído por una mujer heterosexual o un hombre gay, podía permanecer en forma masculina. Quienquiera que terminara poniéndose nervioso con Loki estaba potencialmente siendo engañado, pero bueno, esa es parte de la personalidad engañosa de Loki, dios de las travesuras, dios del engaño, ustedes saben. Lo que realmente es increíble es que tanto el escritor como la historia de los cómics lo volvieron algo real, y no solo una especulación como ha sucedido con otros personajes. Y en el número 2 tenemos cómo su interpretación dentro del universo cinematográfico de Marvel pudo haber sido muy diferente. A estas alturas, la imagen que muchos tenemos de Loki es la del actor Tom Hiddleston, quien le ha dado una personalidad inteligente y carismática a este dios de las travesuras. Se ha vuelto tan icónico que no dudamos que parte de la popularidad de Hiddleston es la razón por la que ahora Loki esté por tener su propia serie. Pero antes de que Tom Hiddleston le diera su parte icónica a este personaje de Loki y se hiciera dueño por completo de esta parte del universo cinematográfico de Marvel, varios otros actores habían sido considerados, o al menos se rumoreaba mucho para el papel del dios de las travesuras, Loki. Josh Hartnett definitivamente fue uno de los que tuvo una fuerte posibilidad de quedarse con el papel, por parte del equipo detrás de la película de Thor, claro está, pero el que terminó por realmente llamar nuestra atención porque se trataba de una peculiar posibilidad es la del actor Jim Carrey, quien anteriormente técnicamente ya había interpretado al personaje porque su icónico personaje de la máscara está muy relacionado con Loki, y tal vez por eso nos imaginamos que nos hubiera dado una versión totalmente diferente de este personaje. Ambos actores definitivamente le habrían dado su toque al personaje, pero hoy en día en retrospectiva nos parece que la mejor elección fue elegir a Hiddleston, quien curiosamente no había audicionado para este papel, sino por el contrario, su audición era para interpretar al dios del trueno Thor. Wow, realmente cómo cambian las cosas. Y en el número 1 de cosas que nadie entiende de Loki es cómo ha podido sobrevivir sin cabeza. Sabemos que los poderes de Loki son muchos y muy variados, con todo el cambio de aspecto, y puede crecer y hacerse pequeño, pero puede también crear copias de su propio cuerpo y hasta es inmune a los poderes de Rogue. Pero fue durante Thor 344 que el medio hermano de Thor, Balder, descubre que Loki estaba trabajando con Malekith para planear y
cometer algo horrible contra la gente de Asgard. Cuando estos dos personajes se encuentran, Loki se comporta muy engreído. Durante este encuentro con Balder, los trolls que trabajaban para el dios de las travesuras agarran rápidamente a Balder y debe elegir entre ser encarcelado o luchar contra los trolls. Balder elige lo último, pero esto solo hace que Loki continúe con estos aires prepotentes y se ríe de su contrincante, y es por su violento arrebato que solo enfurece muchísimo más a Balder. Es casi como si decidiera hacer algo al respecto y rápidamente reacciona con un rápido corte en el cuello de Loki, cortándole la cabeza limpiamente. Esto también se encuentra con un comentario respetuoso después de que Loki levanta la cabeza y la devuelve a su cuerpo. Su decapitación no lo mató como habríamos esperado. Dime, versión del universo cinematográfico de Marvel, ¿por qué no puedes hacer eso? Aquí un solo apretón de cuello y ya no tenemos más Loki del presente. Y bueno, estas fueron las 7 cosas que nadie entiende de Loki. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de los Avengers, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.